Buenos días. Vamos a dar un par de minutos de cortesía para esperar a que se unan más participantes y empezamos. Gracias. Bien. Buenos días a todos y a todas y bienvenidas a un nuevo webinar de ITECIA de título Explorando Azure OpenAI Services y Llama, creando tus propios servicios de inteligencia artificial. Siguiendo la línea de otros webinars anteriores, vamos a seguir profundizando en posibilidades que nos brinda la inteligencia artificial de la mano de Microsoft y en esta ocasión a través de su plataforma en la nube de Azure. En primer lugar, como siempre, queremos agradeceros que hayáis hecho un hueco en vuestras agendas y que estéis aquí con nosotros. Y para quienes no nos conozcáis, ITECIA somos una consultora tecnológica y nos dedicamos a crear y a operar soluciones digitales a medida, principalmente con tecnologías Microsoft. Tenemos más de 15 años de experiencia en el mercado, somos partner de Microsoft y hemos llevado a cabo servicios en más de un centenar de organizaciones. Nuestra actividad principalmente reside en España, pero también tenemos proyectos a nivel internacional y actualmente somos un equipo de más de 50 personas. Y respecto a nuestros servicios, tenemos una visión completa del software, desde su concepto y diseño, pasando lógicamente por su desarrollo y hasta la operación de dicho software. Conocida ITECIA como organización, repasamos el contenido de este webinar. En esta ocasión empezaremos entrando en la plataforma de Azure y explorando los Azure OpenAI Services. Recordamos que OpenAI es la empresa que está detrás de ChatGPT y lo que vamos a ver aquí es cómo consumir los modelos GPT desde Azure. Tras una breve explicación, veremos una demo de uso de estos servicios en una aplicación real desarrollada por uno de nuestros ponentes. Hemos querido hacer esta demo para que podáis tomar ideas sobre servicios de inteligencia artificial que se pueden implementar rápidamente en vuestras webs o aplicaciones corporativas. Seguiremos viendo otros servicios de inteligencia artificial dentro de Azure. Hemos creído conveniente mostraros algunos servicios de inteligencia artificial de Azure que ya existían antes de la llegada de OpenAI a Azure. En concreto veremos dos servicios que son Azure AI Search y Azure AI Video Indexer. Por otro lado, comentaremos soluciones de inteligencia artificial on-premise. Nos encontramos preocupación por parte de las empresas, y entendemos que es perfectamente normal, acerca de saber dónde quedan nuestros datos corporativos cuando pasan por algún servicio de inteligencia artificial y el saber qué se hace con esos datos. Pues bien, el mercado ofrece alternativas on-premise que podemos montar en un servidor físico en nuestra oficina y con el que tener un control absoluto sobre nuestros datos. En este sentido, veremos una demo del modelo Llama de la empresa Meta. Y por último, acabaremos con unas conclusiones y tendremos unos minutos para comentar vuestras preguntas. En cuanto a las preguntas, podéis ir escribiéndolas en el chat del webinar durante el transcurso de la presentación, el momento que queráis, y las iremos atendiendo en la medida de lo posible. Agustín, estás en mute, perdona. Gracias, Nico. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, vamos a empezar definiendo lo mejor posible qué es este nuevo servicio o este servicio que tenemos disponible desde la plataforma de Azure.
Bien, pues Azure OpenAI Service es una plataforma de inteligencia artificial basada en la nube de Microsoft que va a permitirnos a los desarrolladores integrar de una manera muy sencilla capacidades avanzadas, tanto de aprendizaje automático como de procesamiento del lenguaje natural. Dicho esto, ¿qué incluyen estos servicios? Pues bien, a través de ellos vamos a poder integrar capacidades de generación de texto, reconocimiento del lenguaje natural, generación de código o incluso generación de imágenes. Bien, algunos, aquellos que ya pues hayáis un poco trasteado o visto un poco lo que ofrece OpenAI, os habréis dado cuenta de que esto ya está disponible desde la API de ellos, pero no es exactamente igual. De hecho, hay diferencias muy notables que me gustaría compartir. A través de Azure podremos disponer de los mismos modelos de inteligencia artificial de OpenAI, los mismos modelos GPT, pero en una instancia exclusiva para nosotros y en una determinada región geográfica que decidimos nosotros. La elección de esta región geográfica a la hora de trabajar con Azure OpenAI es muy importante, ya que si, por ejemplo, nosotros creamos nuestra instancia en una región como Europa, aquí vamos a poder tener la tranquilidad de que esos datos que nosotros le facilitemos a los modelos no se van a utilizar para el entrenamiento de los modelos de OpenAI. Además, también es muy importante que con Azure OpenAI Service todos los clientes van a obtener funcionalidades de seguridad de Microsoft Azure, mientras están ejecutando esos mismos modelos de OpenAI. ¿Esto qué quiere decir? Pues funcionalidades en redes privadas, disponibilidad regional y filtrado de contenido de inteligencia artificial responsable. Bien, ahora vamos a ver qué modelo de inteligencia artificial ya tenemos disponible. Desde Azure OpenAI Service nos proporcionan acceso mediante su API REST a todos los modelos más eficaces de IA de OpenAI, que incluye GPT 3.5, GPT 3.5 Turbo, GPT-4, GPT-4 con capacidades de visión, de analizar imágenes, y por último, el nuevo, el más actual, que fue presentado hace un par de semanas, GPT-4. Aquí me gustaría hacer un inciso porque me gustaría matizar que la disponibilidad de estos modelos va a depender sobre todo de la zona geográfica de nuestra instancia de Azure OpenAI Service. Os recomiendo que reviséis dicha lista para que tengáis claro en qué región debéis crear vuestros servicios de Azure OpenAI Service. Si os equivocáis en esta elección, forzosamente vais a tener que eliminar el servicio y volver a crearlo. Por lo tanto, de ahí que os comenté esta particularidad, ¿no? Bien, conociendo qué es Azure OpenAI Service, conociendo los modelos que tenemos disponibles, ¿qué APIs tenemos disponibles en este servicio? Pues bien, en este servicio ya tenemos disponible la API de chat, que es la API actualizada de la API Legacy, la primera versión que sacaron, que en esta API de chat, en esta API que se llama chat, podremos desde generar texto, mantener conversaciones, crear incrustaciones, crear audio a partir de texto, crear texto a partir de audio y realizar traducciones. Luego tenemos la API de Assistant, que es pues la versión más actual y que incorpora ciertas ventajas a la hora de interactuar con los modelos. Matizar nuevamente que la API de Assistant no está disponible todavía en todas las regiones, por lo que nuevamente será necesario que consultéis ese listado de disponibilidad para saber si contempla la opción de Assistant o no. Bien, ¿qué incorpora como ventaja la API de Assistant con respecto a la de chat? Pues bueno, en resumen, se eliminan las principales limitaciones de la API de chat. Por ejemplo, podemos crear tantos asistentes como necesitemos, cada asistente partiendo de un modelo de GPT base y con sus instrucciones específicas. Podremos crear a un asistente determinado tantos hilos de conversación como necesitemos y cada hilo es independiente y el contexto ya no lo gestiona el programador como sí pasa con la API de chat. ¿Qué quiere decir gestionar el contexto de la conversación? Os pongo un ejemplo práctico muy rápido. Si interactuamos con la API de chat y le enviamos un mensaje, en ese primer mensaje le ponemos, hola, buenos días, mi nombre es Agustín. Si yo, en el siguiente mensaje que le escriba al modelo, no le pongo ese mensaje anterior dentro del contexto y en la petición que le hago, él no va a saber cómo me llamo, porque no tiene contextualizada la información. Se la tengo que ir incorporando yo dentro de esa petición. En cambio, esto no sucede en la API de Assistant. Conforme voy realizando peticiones al modelo, él va gestionando ese hilo conversacional, ¿vale? Otro factor muy importante
y que lo hace distinta a la API de chat, es que esta API de Assistant nos va a permitir vincular ficheros o documentos a nuestro propio modelo. ¿Esto qué quiere decir? Pues que tenemos la capacidad de adjuntar a nuestro modelo hasta 20 ficheros de un máximo de 512 megas y dicho contenido ya el asistente lo conoce, tiene visibilidad sobre ese contenido. Por lo tanto, si subimos un documento con un contenido X, le podremos realizar consultas sobre ello, ¿vale? No me gustaría pasar a la demo sin comentar, por último, que también tenemos la API de imágenes. La API de imágenes en la cual, pues como su nombre indica, vamos a poder generar imágenes a petición con lenguaje natural y usando los dos modelos disponibles. DALL-E 2, que es su versión, vamos a decir, pues la primera, una de las primeras que sacaron, y DALL-E 3, donde se ve un cambio sustancial, sobre todo en la calidad de las imágenes que genera y cómo las genera, ¿vale? Dicho esto, voy a pasar ahora a compartir lo que es una suscripción de Azure, donde pues, vamos a poder ver lo sencillo que es crear una instancia de Azure OpenAI Service, así como una demo de una aplicación que hemos desarrollado, donde se hace uso de estas tres APIs que hemos comentado y que creo que va a servir para, sobre todo, que tengáis muy claro dónde se puede utilizar una API, dónde se puede utilizar otra y qué ventajas obtenemos, ¿vale? Pues dicho esto, voy a compartir. ¿Me confirmáis, por favor, si se ve el portal de Azure? Debemos. Perfecto, gracias, Nico. Pues bien, como comentaba, principalmente vamos a necesitar sí o sí una suscripción en Microsoft Azure para crear nuestro servicio de Azure OpenAI Service. Aquí, como podéis ver, nosotros ya tenemos creado nuestro servicio que se llama Itekia Testing, Azure OpenAI. Es muy identificativo el icono porque es el icono de la propia OpenAI, por lo tanto no tiene mucha pérdida. Para todos aquellos que quieran saber cómo se crea, vamos a simular el crear el servicio, donde solamente pues, tendremos que acceder a lo que es la sección del Marketplace para buscar los servicios disponibles. Y si filtramos por OpenAI directamente, vemos que el primero es Azure OpenAI. Voy a simular cómo se crea porque me gustaría comentaros algunos detalles que considero importantes. Bien, como cualquier otro servicio a la hora de contratarlo en Microsoft Azure, pues bueno, tenemos que elegir nuestra suscripción, el grupo de recursos al que lo vamos a linkar, la región, el nombre, disculpad, y el punto importante y que creo necesario mencionar es el plan de tarifa. Este plan de tarifa es un selector que Microsoft lo ha puesto por poner algo aquí, ¿vale? Si vemos, pues se llama estándar 0, S0. ¿Esto quiere decir que Azure nos va a cobrar un precio mensual X determinado? No. Este plan de tarifa no implica nada, puesto que la manera en la que se nos va a facturar cómo consumimos los modelos de inteligencia artificial es por lo que se llama el consumo de tokens. Es decir, podemos hacer un símil para que quede un poco más claro qué es un token, pero lo podríamos asemejar a una sílaba. Es decir, nosotros nos comunicamos con un modelo de inteligencia artificial y le enviamos lenguaje natural. Eso él lo procesa como token de entrada, token de tipo input. Esos tokens, lo que va a hacer el modelo es contabilizarlo y tanto los tokens de input del mensaje que le enviamos nosotros como su respuesta, que serán los tokens output, eso es lo que nos va a cobrar Azure por ello. Es decir, nos va a facturar a razón de los tokens que consumamos. Bien, y diréis, bueno, ¿y cómo sé cuánto cuesta un token? ¿Qué precio tiene? Bien, para ello he preparado aquí para que podáis ver que tengo una página que es de OpenAI directamente, donde se ven los planes de precio. He decidido poner mejor la página de OpenAI porque considero que se ve de una manera más clara y entendible que en el propio portal de Azure. Y también desde aquí matizar que los costes son exactamente igual, a razón de lo que nos cobran por token de entrada o por token de salida, son exactamente los mismos precios, tanto en Azure OpenAI Service como en OpenAI. Por lo tanto, nos puede servir esta guía de precios para poder hacernos una idea de lo que nos va a costar si trabajamos con GPT 3.5 Turbo o si trabajamos con modelos un poco más novedosos, más actuales como GPT-4, ¿vale? En esta página podéis ver todos los precios y luego la compartiremos si estáis interesados
en el chat del webinar, ¿vale? Dicho esto, hasta aquí es muy sencillo porque tan solo tendríamos que cumplimentar este pequeño formulario y ya tendríamos disponible lo que habéis visto en el inicio. Ahora voy a entrar en el propio servicio en sí para que podáis ver también dónde están los puntos clave que nos van a servir y que van a ser necesarios y fundamentales para interactuar con los modelos, sobre todo también para realizar lo que es la implementación del modelo que necesitemos y cómo obtengo, sobre todo, la URL de mi instancia, mi API key que me ha generado Azure y toda esa información que vamos a necesitar para realizar la propia integración, ¿vale? Bien, como punto fundamental dentro de lo que es el servicio de Azure OpenAI, tenemos en la parte de administración de recursos, tenemos las claves y puntos de conexión. Esto es fundamental porque esta va a ser nuestro punto de entrada, nuestro extremo, esta es nuestra API, que nos va a conectar no solamente a un modelo determinado, sino a todas las implementaciones que hagamos. Ahora luego os voy a enseñar también que hemos buscado la referencia de la documentación tanto para consumir los servicios de Azure OpenAI Service por peticiones web, como una de las cosas que considero también muy importante es que ya hay nuggets oficiales liberados por Microsoft, con incluso ejemplos potentísimos y una gran documentación para que no tengáis que analizar las peticiones web, las estructuras de datos de entrada que espera, los datos de salida, sino que ya lo podáis integrar con una programación orientada a objetos y con la propia librería, ¿vale? Eso también lo tengo por aquí, que es el Azure OpenAI Client Library, donde está disponible tanto para, lo veis aquí a la izquierda, tanto Azure AI.OpenAI, que esta se centra más en la API de chat, y que han sacado la versión nueva, que está arriba justamente, que es la misma, pero enfocada para System, ¿vale? Bien. Dicho esto, aquí, pues bueno, aquí lo que veis oculto es la API key, que por cuestiones un poco de privacidad, pues no la vamos a mostrar, pero ya digo, cuando creéis este servicio ya tendréis disponible tanto el endpoint o el punto extremo para realizar las peticiones, como la clave. Aquí en la documentación que os tengo preparado para todo aquel que esté interesado, se puede ver como claramente una solicitud muy sencilla para realizar una comunicación contra la API de chat, pues tendríamos que utilizar, si os fijáis, la URL de nuestro recurso, que es la URL del extremo que os he enseñado antes, junto con el nombre de mi modelo que he desplegado, ¿vale? ¿Y dónde están los modelos que hemos desplegado? Pues si volvemos al portal de Azure, tendríamos que irnos al Model Deployment. El Model Deployment, Azure y Microsoft en sí, pues siempre les gustan cambiar, ir mejorando lo que es la interfaz. Anteriormente estaba dentro del marco de Microsoft Azure, pero ahora lo han destinado al nuevo portal que se llama Azure OpenAI Studio. Para todo aquel o aquella que haya tenido ya la ocasión de interactuar directamente con la plataforma, con las APIs desde el portal de OpenAI, pues creo que este portal le va a resultar pues cuanto menos familiar, ¿no? Bien, si os fijáis, tenemos desde una, vamos a decir, una especie de home, donde aquí pues lo que nos hace es una especie de introducción con todas las distintas opciones que tenemos. Tenemos lo que se llama el área de juego, que es como el playground de la plataforma de OpenAI. Y aquí tenemos nada más y nada menos, si os fijáis, las distintas APIs que hemos comentado anteriormente, solamente con una salvedad, y es que la versión legacy que antes hemos comentado es esta que se llama finalizaciones, ¿vale? Desde aquí mismo ya podremos usar o tenemos la opción de utilizar una de esas APIs, la de chat, sin entrar, vamos a decir, en realizar integraciones, levantar un proyecto, hacer las peticiones. Simplemente aquí podemos jugar con nuestro modelo. Podemos, por ejemplo, hacerle una consulta sencilla. Vemos que responde inmediatamente. La API de chat es quizás la que en cuestiones y en términos de rendimiento, pues la que mejor funciona. Pero aquí sí me gustaría comentaros un par de detalles que creo que ayuda sobre todo a esas personas que se estén iniciando, ¿no? Y que quieran entender un poco más cómo trabaja todo esto por detrás. Si os fijáis, tenemos aquí incluso la opción de ver el código. Ya aquí nos ofrece el portal
qué es lo que ha hecho, pero fijaos, hasta en los lenguajes más conocidos. ¿Y aquí qué está usando? Pues nada más y nada menos que las dos librerías que anteriormente os he comentado que vais a tener disponible con la URL que vamos a compartir, donde pues solamente tenemos que poner pues la dirección de nuestro extremo y el Azure OpenAI la API Key y luego pues realizar lo que es las comunicaciones, recibir las respuestas y ya operar. Pero esto facilita mucho, sobre todo en esos primeros pasos, en esas primeras pruebas que hagamos, es muy útil. También otra cosa que considero muy útil es poder ver el JSON que está preparando conforme yo le voy realizando solicitudes. ¿Y por qué quiero pararme aquí 10 segundos? Porque si os fijáis, aquí estamos trabajando con la API de chat y fijaos que él va metiendo en cada petición todos los mensajes de la conversación. Justamente volvemos al punto anterior donde comentábamos que una de las limitaciones de la API de chat es que nosotros como técnicos tenemos que gestionar ese contexto de la conversación. ¿Qué ocurre cuando nosotros gestionamos ese contexto? Que en cada solicitud cada vez vamos a ir consumiendo más token de entrada. Por lo tanto, vamos a dejarle al modelo de inteligencia artificial menos token de salida para que nos responda. Dicho de otro modo, si ChatGPT, si GPT 3.5 puede gestionar un máximo de 80.000 tokens por petición, si yo ya me estoy consumiendo 40.000 en el input, porque tenga un histórico de conversación muy amplio, estoy dejando el restante para que me responda. Por lo tanto, cada petición será más costosa, tanto técnicamente como económicamente, porque aquí cada token suma. Bien, eso no nos va a ocurrir con la API Assistant, ¿vale? Que la tenemos aquí. Aquí, de hecho, esto lo hemos hecho adrede para que veáis que aquí la API Assistant no está disponible. Nosotros hemos elegido una región específica donde hemos creado nuestro modelo, pero aquí no está permitido. Y por lo tanto, por eso os decía que será un punto que tendréis que revisar, porque si no, luego tendréis que tirar toda la configuración y volver a crear el servicio en esa nueva zona geográfica donde sí os dé soporte tanto al modelo que buscáis como a la API que necesitéis consumir. ¿Vale? Bien, dicho esto, tenemos en la parte de administración ya la parte de implementaciones. Si os fijáis, nosotros tenemos implementado GPT 3.5 Turbo, pero podemos crear otras. ¿Y por qué podemos crear otras? Porque nosotros cuando hagamos las peticiones, aquí le vamos a especificar si quiero que me responda mi implementación GPT o mi implementación GPT-2 porque me cree otro modelo y lo tenga levantado en el servicio. ¿Vale? Dicho esto, vamos a pasar ahora a ver en esta aplicación real que he desarrollado cómo estoy usando las distintas APIs que ofrece Azure OpenAI Service. Además de otros tipos de servicios que, como comentaba anteriormente mi compañero, ya existían previamente en Microsoft Azure y que he complementado dentro de esta herramienta para conseguir pues, el resultado que me plantea efectos funcionales y el que hoy os voy a enseñar. Bien, lo que estáis viendo es una aplicación que como ChatGPT al final genera contenido, transforma contenido y te prepara contenido de distintas maneras, ¿vale? Podríamos decir que está enfocado pues para el aprendizaje, asimilar conocimiento, ser un poco más eficiente a la hora de todo aquello que me quiero aprender o que tengo inquietudes, pues bueno, para esto serviría, ¿vale? En resumidas cuentas, tenemos aquí pues una especie de cuaderno con distintas tarjetas de contenido, que las tarjetas pues se despliegan. Cada tarjeta de contenido ha sido generada por los propios modelos que estoy consumiendo y se lo puedo solicitar o se lo puedo integrar yo, ¿no? Bien, lo primero que quería comentar es que en este caso concreto que os voy a enseñar del ejemplo, vamos a solicitarle a la API que estoy consumiendo, que en este caso es la de chat, que me genere un esquema lo mejor posible, dado este contenido concreto. Aquí, en este caso particular, ni me interesa el contexto de la conversación, porque mi petición solamente le debe de enviar al modelo el trozo de texto y la petición concreta. Ahí tienes tu porción de texto y lo que te pido. ¿Cómo hago eso? Pues bien, si contraigo aquí esta tarjeta, le doy a este botón para que la IA sepa que tengo contextualizado este bloque de aquí y con los prompts especiales le voy a decir que me genere un esquema. Bien,
Al clicar, se ha puesto aquí abajo, está trabajando el proceso en segundo plano, está trabajando en esa generación de ese esquema. Vamos a dejarlo que trabaje y ahora luego veremos el resultado. Si os parece, mientras tanto, os voy a enseñar cómo consumo, por otro lado, mientras vemos cómo se genera el resultado del esquema que acabamos de solicitar, vamos a ver cómo funciona la API de imágenes, ¿vale? Aquí, por ejemplo, he generado una imagen de un rascacielos, ¿vale? Bien, aquí, para poder generar y consumir esa API, tenemos una pequeña ventana donde le puedo solicitar lo que necesite con lenguaje natural, ¿vale? Pues, por ejemplo, necesito una imagen de una casa en el campo. Bien, aquí me gustaría que os fijaseis porque a nivel funcional yo le ofrezco al usuario que genere hasta 5 tipos de imágenes. Bien, si os fijáis hay de 256, 512, 1024 y luego hay una clara diferencia con grande en HD y panorámica en HD. Bien, ¿qué ocurre aquí? Pues que estos 3 primeros ejemplos o estas 3 primeras resoluciones la está gestionando DALL-E 2 y por lo tanto nos va a dar una calidad de imágenes distinta a lo que nos da DALL-E 3. ¿Y por qué estos son de DALL-E 3? Porque DALL-E 3 sí gestiona las imágenes en HD a 1024 y también en HD en panorámico, ¿vale? Pues, por ejemplo, esta anterior que habéis visto aquí detrás del rascacielos se ha generado con DALL-E 3. Si os habéis fijado, pues la calidad es sustancial, ¿no? Si ahora, por ejemplo, le vamos a pedir una imagen de una casa de campo de manera de tamaño mediano, le doy a generar, vamos a esperar aquí que termine de hacer su labor para ver el resultado y vamos a volvernos a la pestaña inicial donde aquí le había pedido, veis aquí, ya hace un minuto que se ha generado, un mapa mental de ese contenido que ya teníamos. Bien, esto es lo que ha generado la herramienta. Os lo voy a poner a pantalla completa, que creo que podréis haceros una idea mejor, de un simple texto muy concreto que no supera casi el párrafo, ha sido capaz, todo bajo unas instrucciones muy específicas y sobre trabajar en los prompts, ¿no? Y la manera en la que se le hace la solicitud de la IA, pero todo esto lo ha liberado la API de chat. Una API en la que le he dicho este texto, estas instrucciones, dame la respuesta y aquí tenéis la representación gráfica, ¿vale? Bien, visto esto, vamos a ver qué nos ha hecho con la imagen que le hemos solicitado, ¿vale? Hace 43 segundos que ha terminado y esta imagen, pues la verdad que es bastante más mediocre que la anterior. ¿Por qué? Porque la ha generado con DALL-E 2, ¿vale? Vamos a hacer una última generación de imagen porque me gustaría que vieseis el mismo prompt. Uy, ¿qué ha pasado? Disculpa. El mismo prompt, voy a solicitarle que necesito una casa de campo. Pero ahora le vamos a pedir que sea en panorámica y una también. Lo dejamos aquí generando. Y ahora, como hemos visto tanto cómo consumimos la API de chat como cómo estamos consumiendo la API de imágenes, vamos a ver dónde sí aplicaría el utilizar la API de asistentes. Bien, me interesa la API de asistentes en aquellos puntos donde necesito todo el historial de conversación sin tener que preocuparme yo técnicamente por si estoy consumiendo más token o menos token en esas solicitudes que le hago a mis modelos. Por ejemplo, en esta ventana de aquí, el usuario tiene la opción de mantener una conversación, pero además sin límite temporal ni de tamaño, ¿vale? Donde lo más importante es que si yo en el primer punto de la conversación le dije, hola, buenas tardes, mi nombre es Agustín, él actualmente, si le pregunto mi nombre, lo va a saber, lo tiene contextualizado de manera automática. Pero no solamente en esta conversación. Si os fijáis, yo aquí tengo muchas conversaciones con mi asistente, que puedo cambiar y se carga y son conversaciones pues completamente distintas una de las otras, ¿vale? Esto también nos va a permitir, como anteriormente he comentado, una de las funcionalidades más potentes a mi parecer es el que podemos contextualizarles propios ficheros que tengamos, como cuando subimos un fichero al OneDrive o a nuestro repositorio de documentos en la nube. Lo subimos y el asistente ya es conocedor de ese contenido y él determina cuándo y de qué manera debe acceder a ese contenido a razón de lo que el usuario le esté solicitando a través del lenguaje natural, ¿vale? Vamos a ver ahora
la última imagen que le hemos solicitado, que debe de estar ya generada. Tarda un poco más porque la imagen pues, va a ser un poquito más pesada. Esta es la que hace un minuto que ha terminado. Y si vemos, pues hombre, claro, la calidad de la generación con DALL-E 3 supera, pero bueno, por goleada a lo anterior que hemos visto con DALL-E 2, ¿vale? Ya por ir terminando, bueno, quería comentar un matiz a razón de los costes, porque creo muy importante, y es que antes hemos dicho que nos van a cobrar a razón de token. Sí, pero con la API de chat también entra en juego un par de factores más. Nos van a cobrar una cantidad irrisoria, pero nos van a cobrar por el número de asistentes que creemos y por el número de hilos que también creemos. Pero ya os digo, es un coste irrisorio, pero creo conveniente y fundamental que lo tenéis que saber sobre todo para determinar dónde y cuándo y por qué utilizar cada API. ¿Vale? Ya por ir terminando, como anteriormente había comentado, dentro de los modelos que tenemos disponibles, también tenemos disponible GPT-4o. Como sabéis, o creo que sabéis, en la presentación fue muy disruptivo porque fue el primer modelo en el que nos permitía interactuar con él hablándole y también la IA hablándonos a nosotros. Bien, dicho esto, esa funcionalidad aún no está disponible para las integraciones. Es decir, los programadores, los técnicos, no tenemos opción a explotar esa funcionalidad por ahora. Pero os quiero demostrar cómo, haciendo uso de otros servicios de inteligencia artificial que no pertenecen a la rama de Azure OpenAI Service, pero sí de Microsoft Azure, podemos obtener resultados que considero muy potentes y que le dan un plus a nuestras aplicaciones. Bien, aquí, como podéis ver, tenemos un botón de micrófono. Yo le voy a realizar una solicitud a mi modelo y como veis aquí también tenemos un icono que simula el que nos va a hablar, ¿vale? Voy a hacer una prueba para que podáis ver este ejemplo. Hola, ¿puedes generarme un resumen de la Guerra Civil Española, por favor? La Guerra Civil Española tuvo lugar entre 1936 y 1939, enfrentando al bando republicano, compuesto por una coalición de fuerzas de izquierda, contra el bando sublevado liderado por el general Francisco Franco y respaldado por sectores conservadores y fascistas. El conflicto se caracterizó por intensos combates, represión política y la participación de fuerzas extranjeras. Tras 3 años de lucha, el bando sublevado emergió victorioso, estableciendo una dictadura Ya lo dejo que perduró termine hasta la muerte de para no Franco en interrumpirlo y 1975. ya cierro mi parte. La guerra dejó un legado de división, sufrimiento y represión en la sociedad española, moldeando su historia y memoria colectiva. Bien, como creo que se ha podido escuchar, pues no solamente me ha entendido muy bien, no he puesto casi ningún esfuerzo en ser más fino, tener más cuidado en lo que le transmito, me ha entendido perfectamente, me ha respondido y me lo ha hablado. Dicho esto, aquí no tiene nada que ver Azure OpenAI Service, estoy utilizando el servicio de Speech to Text y Text to Speech de Azure, de Microsoft Azure, los servicios de inteligencia artificial. Además, también, pues para que veáis un poco el potencial, ya por último, en vez de escribir lo que le voy a decir, pues por audio también, nota, 2 puntos, este texto hay que revisarlo. Bien, si os fijáis, no sé si se ha visto, pero me ha incluido nota, 2 puntos, me ha entendido que no era nota, 2 puntos escritos, sino que quería poner una puntualización, ¿vale? Aquí puedo guardar mi cambio y también pues le puedo solicitar que esto, pues cualquier bloque de texto para personas pues que tengan dificultades a la hora de leer o que necesiten simplemente que lo vaya contando, pues también puedo decirle que sobre cualquier contenido de texto me lo diga. La Guerra Civil Y Española vuelve fue acá un y vuelve a conflicto decirlo. que tuvo lugar en España. Dicho esto, espero que os haya gustado la demo. Doy paso ahora con otro tipo de servicio como es Azure iSearch. Gracias. Gracias, Agustín. Perfecto. ¿Me confirmáis que ya se ve la presentación? Te vemos. Genial. Vale, pues
Efectivamente, vamos a hablar de otros servicios de IA que están disponibles en la plataforma de Azure y vamos a empezar con Azure AI Search. Para quien no lo conozca, Azure AI Search es un motor de búsqueda destinado a explotar los datos de la compañía o del usuario que haga uso del servicio. Esto lo que integra son nuestros datos de allá donde estén, siendo esto, pues, por ejemplo, Blob Storage, Cosmos DB, Azure SQL, Table Storage. Estos son una serie de componentes de conectores que ya están implementados de manera nativa en iSearch, pero además no tienen por qué los datos venir de estos orígenes, sino que pueden venir de otros lugares, pues por ejemplo, a través de los conectores que están desarrollados por partners de Microsoft, que conectan los datos desde Google Drive, Drupal, Box, Confluence y muchísimos más que están en la documentación y que podríamos hacer uso para explotar los datos a través de este servicio. El tipo de búsqueda que hace es bueno, hay muchos tipos de búsqueda que podemos hacer: búsqueda vectorial, semántica, de full text, típica para identificar coincidencias concretas en textos, y modelos de búsqueda híbridas. Además de explotar los datos y de poder generar búsquedas, podemos enriquecer estos resultados a través de la inteligencia artificial. Aquí el funcionamiento, si miramos aquí abajo el diagrama, el funcionamiento sería que nosotros tendríamos el contenido en nuestros orígenes de datos y a través del componente de origen de datos los haríamos disponibles para Azure AI Search. Aquí tendríamos el concepto del indexador, que es quien coge los datos desde el origen y los introduce en un índice que tendríamos aquí en el centro. Este índice es un elemento dentro de Azure AI Search que contiene los datos que van a ser después obtenibles a través de las peticiones que se van a hacer al servicio. Estas peticiones se pueden hacer desde nuestras propias aplicaciones, de cualquier tipo de aplicación, mobile, web, que sea capaz de interactuar a través de peticiones HTTP, es capaz de explotar toda esta información. No es necesario que, que estas aplicaciones tengan conexión con los orígenes de datos. Para esto pueden interactuar directamente con iSearch, y esto es una gran herramienta, por ejemplo, para implementar buscadores típicos en tiendas, en cualquier lugar en nuestra aplicación que tengamos un buscador. Pues habitualmente nos solemos encontrar con límites en cuanto al rendimiento que nos ofrece las búsquedas, ¿no? Si de repente tenemos grandes sets de datos, los buscadores empiezan a ser lentos y un poco tediosos de interactuar con ellos. Este servicio es muy potente en este sentido porque es realmente rápido la obtención de resultados. Y como comentaba, podemos enriquecerlo con inteligencia artificial. Esto significa que en el proceso de indexado, que sería esta cajita de aquí, nosotros podemos aplicar procesos de inteligencia artificial a nuestros datos para que contengan una información un poco más profunda, un poco más rica, que luego sea buscable y permita obtener, pues, mejores resultados. Entre estos procesos que se pueden aplicar tendríamos la traducción de textos y detección de idiomas, que podría marcar pues ciertos campos de nuestros orígenes de datos como que tienen este idioma y no otro. Extracción de nombres de personas, lugares y otras entidades. Extracción de frases clave dentro de textos largos. Y aquí entramos también en el reconocimiento óptico de caracteres en archivos binarios, que esto sería, por ejemplo, archivos PDF o del estilo. Pues es capaz de extraer la información de estos ficheros y también incorporarla como datos buscables, así como introducirle como entrada imágenes, y este servicio es capaz de generar, pues, un análisis que describe lo que está en la imagen y permite, pues, generar una serie de tags y una serie de elementos que permiten después, a través de las peticiones al motor de búsqueda, pues encontrar los resultados que cumplan las características de esas imágenes que teníamos en nuestro origen de datos.
Vamos a ver una pequeña demo de una integración de Azure iSearch con OpenAI, que también es una de las ventajas que tiene, que tiene Azure iSearch es que se puede integrar con OpenAI. Vamos a verlo. Entonces, aquí para esta prueba hemos utilizado como origen de datos un blob storage. Lo tenemos aquí en nuestro storage account en Azure. Si venimos a los contenedores, aquí tenemos nuestros datos y tenemos un JSON con productos. Vamos a abrirlo, os mostraré el contenido. Aquí lo tenemos. Tenemos un set de una serie de objetos JSON que contienen información sobre productos. Ahora nos vamos a ubicar en que tenemos una tienda online y tenemos pues una serie de productos que están presentes en esta tienda, ¿no? Y aquí tenemos pues el título, el precio, descripción, categoría y una URL de la imagen, pues como podría ser muy habitual en cualquier set de datos que se quiera mostrar de cara al público en una tienda o en cualquier otro tipo de producto web. Ahora vamos a ver la vista de lo que es el servicio de búsqueda en Azure y vamos a ver que aquí tenemos configurado en los orígenes de datos el blob, tenemos el indexador, que es lo que obtiene los datos del origen de datos, y lo vuelca al indexador. En este caso, en el indexador, vamos a hacer una pequeña petición para que nos devuelva efectivamente aquí, nos ha cargado todos los datos que tenemos en el origen de datos. Esto también, como comentaba, lo podemos integrar con OpenAI. Esta es el área de juegos de la parte de chat de OpenAI, que ya hemos visto antes con Agustín. Y simplemente para que veáis que podemos desde aquí mismamente venir a agregar datos, podemos agregar un origen de datos y tenemos aquí disponible iSearch que podríamos seleccionar y configurar para que ya esta instancia de nuestro modelo GPT tenga acceso a estos datos para pues poder interactuar con ellos. Para comentar un poco el coste del servicio de iSearch, comentar que podemos empezar con el tier free, que es completamente gratuito, tiene sus limitaciones, pero que ya nos puede servir para muchos casos de uso. Realmente este storage que vemos aquí de 50 megas es el tamaño de los datos una vez indexados. Muchas veces es muy habitual que al final los datos indexados y los datos que realmente se quieren obtener con una búsqueda desde una web, por ejemplo, en una tienda online, lo que nos interesa pues, es obtener el título y la descripción del producto como mucho y quizás la URL de la imagen y poco más. Realmente los sets de datos que tienen que estar en un índice habitualmente no son muy grandes, con lo cual tenemos aquí 50 megas bueno, para hacer bastantes cositas en la parte gratuita. Luego pues ya tenemos pues, una serie de tiers más potentes pues, para hacer otras cositas más potentes también. Vamos a ver una pequeña aplicación que os hemos preparado para ilustrar un poco el funcionamiento de la integración de iSearch con OpenAI. Y aquí pues tenemos los mismos productos que teníamos en el JSON, en nuestro origen de datos. Pues tenemos una serie de productos diversos que van desde camisetas, chaquetas, joyería, un poquito de todo, ¿vale? Y lo que vamos a poder hacer es, pues a través del lenguaje natural, que potenciado por OpenAI, hacer búsquedas en nuestro origen de datos. Por ejemplo, quiero cosas para el frío. Entonces, ahora vamos a ver que en unos segundos nos va a devolver la interpretación del lenguaje natural que haya hecho y la asociación con los productos que tenemos en nuestro origen de datos para darnos un poco los resultados que estime más apropiados según lo que le hayamos indicado. Y ahí tenemos que nos ha devuelto efectivamente pues chaquetas, cosa que encaja perfectamente con la petición que yo le había hecho, ¿no? Otra cosa que le podemos hacer, quizás un poco más concreta, es que quiero una camiseta, vamos a decirle que quiero varias camisetas
con cuello en V. Y ahí tenemos que otra vez va a ir buscando en todos nuestros datos para escoger los productos que encajen mejor con la descripción que le acabamos de hacer. Y ahí tenemos que efectivamente pues, nos ha devuelto camisetas con el cuello en V. Otro producto que creemos que es interesante y que creemos que se puede, bueno, que tiene como bastantes posibles aplicaciones en el mundo empresarial es el Azure iVideo Indexer. Este es un servicio cuya funcionalidad principal es extraer datos de vídeos y mediante la inteligencia artificial. Esto tiene muchos usos, pero algunos destacables son mejorar la inserción de anuncios, administrar activos digitales, bibliotecas multimedia y también otras acciones como moderar contenidos de audio y vídeo y demás. Aquí tenemos un mapa conceptual de las acciones que es capaz de tomar el servicio de Azure AI Video Indexer cuando subimos un vídeo para su procesado. Por la parte de la izquierda tenemos aquí el análisis del audio y en la derecha tenemos el análisis de vídeo. Lo primero que hace el servicio es hacer la transcripción en este caso del audio, y a partir de aquí pues puede identificar el lenguaje del vídeo, el idioma del vídeo y puede hacer el análisis de sentimiento. Esto es que identifica si el audio que está ocurriendo en el vídeo, si la persona pues está alegre o está triste. También es capaz de extraer si se ha mencionado alguna marca en concreto, alguna marca registrada, si se ha mencionado a personas, localizaciones, o también es capaz de extraer las frases clave del sonido del habla que haya en el vídeo. También es capaz de aplicar algunos efectos de audio desde el propio servicio, y también es capaz de moderar el audio en el sentido de que pues quizás hay palabras malsonantes que no deban estar en ese vídeo por nuestra política, entonces es capaz de aplicar estas moderaciones a este contenido. Asimismo, también nos puede ofrecer la traducción de todo lo que se diga en el vídeo. Por la parte del vídeo propiamente, tenemos este primer paso de transcripción, y a partir de aquí pues nos permite obtener mediante el OCR. Esto sería la lectura de texto que aparezca en el vídeo. Por ejemplo, si estamos en un vídeo y tenemos pues que aparece pues un pequeño cartel que pone un horario de atención, por ejemplo, pues nos es capaz de extraer este horario de atención y nos lo guardaría. También tenemos un poco la segmentación del vídeo, nos establece el servicio automáticamente un poco las diferentes escenas que aparecen en él, y nos extrae frames clave que ilustren un poco dentro de la acción que ocurra en el vídeo, pues los puntos más importantes. Además de esto, tenemos la parte de detección facial y detección de objetos, mediante la cual es capaz de identificar, pues, de los objetos que sean visibles en el vídeo, nos los identifica, nos los ubica en el espacio, y en cuanto a las personas, nos es capaz incluso de identificar las personas que aparecen en el vídeo, además de ciertos tipos de ropa, si están registrados, que nos sería capaz de identificar. Asimismo, también tiene algunas otras posibilidades, como por ejemplo el detectar los créditos, el típico, típica parte final de las películas en la cual pues aparecen créditos. Es capaz de identificarlo un poco para acabar de procesar un vídeo, pues sería capaz de identificar esta parte final. Y también es capaz de aplicar moderación de contenido, pues por ejemplo, emborronando caras de personas y demás.
Vamos a ver un poco un ejemplo de este servicio en acción. Entonces, antes de nada, os voy a enseñar un vídeo. Estas son nuestras oficinas y aquí tenemos esta es la puerta de entrada y vamos a reproducir el vídeo para que veáis un poco lo que va a pasar. Es un vídeo muy cortito y vemos que hay 3 personas que pasan rápidamente. Ni siquiera, ni siquiera hay mucho tiempo para, bueno, para pararnos a analizar mucho, parece, ¿no? Y además el hecho de que las personas estén en movimiento, pues hace que sus caras tampoco sean especialmente identificables, ¿no? Sin embargo, vamos a ver aquí, esta es la subida del vídeo que hicimos ayer. Aquí tenemos el mismo vídeo y vamos a ver la información que ha sido capaz de registrar. Para empezar, vemos que nos ha identificado 3 personas y efectivamente pues son Elena, Isabel y Telma, que son efectivamente las personas que aparecen en el vídeo y que son las que están entrando a nuestra oficina. Aquí nos dice que estamos en una oficina. Aquí bueno, nos identifica ciertos elementos típicos de oficina, pues nos identifica cada una de las sillas que aparecen en el fondo y aquí en las etiquetas pues tenemos que efectivamente estamos en una oficina, que hay mesas, que hay muebles, que estamos dentro de un edificio y bueno, y una serie de tags complementarios. Y también nos ha extraído un poco los diferentes puntos clave, ¿no? Que por ejemplo, pues aquí tenemos que nos ha seleccionado este fotograma clave porque tenemos esta persona que está entrando, aquí no hay nadie y aquí tenemos otra persona que está entrando. Entonces, mediante este servicio realmente pues, podemos obtener información muy interesante de los vídeos, de ciertos vídeos o incluso de imágenes, porque ahora estamos viendo el Azure AI Video Indexer, pero es que también Azure tiene su API de imágenes que nos permite hacer pues, todas estas tareas, pero para imágenes en concreto. ¿Cómo ha podido identificar estas personas, ¿no? Vamos a ver aquí en la configuración del Video Indexer la sección de personas. Aquí tenemos este conjunto de personas, que son una serie de personas de Itekia. Y aquí lo que hemos hecho, lo poco que hemos hecho es coger las imágenes de los perfiles de Microsoft 365 y introducirlos aquí en el sistema para que estén registrados. Si veis, ni siquiera nos hemos preocupado mucho de que la calidad de lo que es el perfil de cada persona esté calificado como que sea bueno. Realmente lo único que hemos hecho es subir las imágenes de Microsoft 365 y a partir de aquí el poco reconocimiento que ha sido capaz de ganar le ha sido suficiente como para identificarlos en este vídeo que hemos visto. Vamos a ver alguno de las muestras que tiene aquí Microsoft, donde quizás veremos un poquito más de información. Este es un vídeo en el que podemos ver, pues, es algo así como un vídeo promocional en el que se habla de diferentes elementos tecnológicos relacionados con los drones y demás. Entonces aquí vemos que ha sido capaz de analizar los temas que se tratan en el vídeo. Además, aquí los tenemos segmentados, ¿no? Si yo quiero ver en qué partes se hablan de las lentes de las cámaras, pues clico aquí y me extrae toda esta información. Yo si sé que quiero obtener esta información, pues sé que tengo que venir aquí porque es en el lugar en el que están hablando de esto en concreto, ¿no? Además de, bueno, cosas como las palabras clave, etiquetas y demás. Además tenemos pues esta serie de entidades que se mencionan. Por ejemplo, aquí tenemos que se ha mencionado GoPro, vamos a ver. Y aquí, en principio, pues mira, efectivamente aquí vemos que aparece GoPro en escena y de aquí ha extraído esta marca. Y además de, bueno, lo que hemos comentado antes, ¿no? Emociones y las diferentes escenas y demás. Esto es algo que puede ser bastante interesante de aplicar, pues, por ejemplo, para
para lo que sería un control de accesos en un área de nuestra empresa que esté restringida pues, por necesidades del negocio. Mediante ese servicio, pues podríamos identificar que efectivamente las personas que están en la puerta son las personas que deben tener acceso o no, y en base a eso, puedes hacer una petición a Azure AI y que autorice el acceso de esa persona o no. También para controlar un poco lo que ocurre en nuestras oficinas de noche, por ejemplo, o demás, pues no se es capaz de sacar informes detallados sobre la actividad que está sucediendo. Y todo esto, en el caso del proceso de vídeos, tenemos aquí las tarifas y vemos que hay diferentes tipos de análisis que se pueden aplicar. Tenemos las básicas, las estándares y las avanzadas. Y todo esto va por precio por minuto analizado. Por ejemplo, si aplicamos análisis de audio y vídeo, tenemos que tenerlo en cuenta que son dos cosas diferentes y estos precios se sumarían, pero iría pues por cada minuto de vídeo de entrada se aplicaría esta tarifa. Y ahora vamos a comentar un poco las distintas soluciones de IA que podemos tener en nuestras redes on-premise. ¿Qué beneficios tiene la IA on-premise respecto a tenerlo en el cloud? Para empezar, mayor control sobre los datos. Al final, cuando estamos utilizando un servicio que está en la nube, nuestros datos viajan a través de Internet y llegan a un servidor de terceros, son procesados de manera que no tenemos mucha visibilidad y luego pues nos devolverá ciertos resultados, pero al final no tenemos tanto control como si esto se ejecuta en nuestra red local y tenemos nuestro hardware dedicado a esto y sabemos que la información ni sale ni es procesada de manera que no tengamos visibilidad. También puede ser más fácil integrarlo con otros sistemas internos si está en nuestra red on-premise. Puede tener un menor coste de licencias a la par que también requiere una pequeña inversión inicial en cuanto al hardware que debe ser bastante potente para ejecutar estos modelos de manera eficiente y de manera que tenga un rendimiento pues realmente usable. También puede tener menor latencia y mayor rendimiento si los recursos son adecuadamente provisionados y nos puede servir para que el cumplimiento de ciertas regulaciones de protección de datos sea más fácil, pues por eso, ¿no? Porque al final tendremos total control sobre los datos que está tratando este modelo de inteligencia artificial. Vamos a comentar un poco Llama 3, que es uno de los modelos open source disponibles en el mercado. Está desarrollado por Meta y es gratuito para la comercialización. Se puede descargar y ejecutar en una máquina local sin mucha más infraestructura. Sí que es cierto que para que el rendimiento sea óptimo tiene que tener pues, unos recursos bastante potentes, un hardware bastante potente. También permite fine tuning y tiene dos modelos diferentes, uno para tareas un poco más elaboradas y otro para tareas un poco más sencillas. Una pequeña comparación entre Llama 3 y los modelos GPT es que, bueno, está muy bien comparar estos modelos porque estamos hablando de modelos de lenguaje natural que están dedicados pues al procesamiento de este. Llama 3 es bastante más ligero que GPT-4, lo que hace que sea pues bastante apropiado para ejecutar on-premise. Es menor la cantidad de infraestructura necesaria para ejecutarlo y la ventaja que tiene es que es gratuito, que solo tendría, pues como comentábamos, el coste de ejecutarlo en un servidor local y el hardware asociado a este servidor. Nos olvidamos aquí un poco de pagar por token de entrada y token de salida. Sabemos que tendremos un coste mucho más acotado y mucho más claro. Ahora vamos a ver una pequeña demo de Llama y comparación con GPT. Aquí los tenemos lado a lado. Aquí tenemos GPT y tenemos Llama 3. Entonces, vamos a hacer, por ejemplo, quiero un resumen de la guerra civil norteamericana, por ejemplo. Y voy a copiar esto y lo voy a poner aquí.
Vamos a darle más o menos a la vez. Y ahí vemos que ya nos está generando el resumen lado a lado. Y ahí hemos visto que más o menos han acabado a la vez, la verdad. Ha acabado un poquito antes este, pero vemos que el contenido del resumen, bueno, pues es bastante similar, ¿no? Tiene las causas principales, eventos clave, principales acontecimientos. Parece, bueno, parece que se hayan puesto de acuerdo para decirlo de manera bastante similar, ¿no? Em, Vemos que el rendimiento es muy similar y que, pues, en consecuencia, un poco los usos que se le podría dar a Llama 3 pues serían los mismos que hemos estado viendo un poco hasta ahora para los que estábamos utilizando el modelo GPT. Muy bien, José. Pues volvemos a la presentación y como estamos fuera de tiempo, os voy a resumir brevemente, muy brevemente, las conclusiones del webinar y en cualquier caso que sepáis que enviaremos el vídeo del mismo a vuestros emails, con lo cual podéis verlo en toda su extensión si no podéis seguir atendiendo. Bien. Ideas que nos gustaría transmitir. La primera es que hace 6 meses, solo 6 meses, hablábamos de Copilot y ChatGPT como lo que eran, unos asistentes con los que interactuábamos con la línea de comando y recibíamos texto a cambio. Ahora mostramos una inteligencia artificial, en concreto hablando de los modelos de OpenAI, que ha roto ese cascarón monolítico del texto en una línea de comandos y se han abierto a entender y a generar contenido en más dimensiones, como la voz, las imágenes y los vídeos. 6 meses. No sé vosotros, pero nosotros estamos como locos por ver qué podremos hacer en 2 años. Aparte de la alianza entre OpenAI y Microsoft, hace unos días se ha hecho pública la alianza entre OpenAI y Apple. De hecho, en su última conferencia de desarrolladores, Apple ha hecho algo similar a Microsoft. Ha cogido los modelos de OpenAI y se los ha llevado a muchos de sus productos y servicios, entre los que destaca una super actualización de Siri para que ahora sí sea un asistente inteligente de verdad. Con lo que ahora toca esperar a ver qué ficha mueve Android y Alphabet, pero lo que está claro es que vamos a empezar a ver inteligencia artificial por todas partes. Dicho esto, resumo el primer punto. Esto es una revolución que se está acelerando cada vez más. Segundo punto, para implementar servicios de inteligencia artificial en nuestras organizaciones, no hace falta desarrollar nuestro modelo de inteligencia artificial, sino que hay fabricantes como Microsoft que nos pone a nuestra disposición modelos de inteligencia artificial para que los podamos consumir a demanda en nuestras webs y aplicaciones corporativas a través de diferentes APIs, como hemos visto hoy. Tercer punto, estar tranquilos respecto a los datos, porque como hemos visto, podremos elegir la región del mundo donde montar nuestros servicios y eligiendo la Unión Europea estaremos cubiertos por la GDPR. Por otro lado, siempre tenemos la opción on-premise para tener un control absoluto de estos datos. Y cuarta, la posibilidad de tener controlados los costes de las soluciones de inteligencia artificial, ya sean estas en la nube o on-premise. Ya hemos visto que los planes de precios de Azure son transparentes y podemos tener absoluta tranquilidad y control sobre los mismos. Y si bien hoy hemos hablado sobre posibilidades de montar nuestros servicios de inteligencia artificial, en el próximo webinar vamos a explorar cómo automatizar procesos de una empresa mediante inteligencia artificial. Dicho webinar tendrá lugar el próximo 24 de julio y será lanzado en los próximos días. Por último, si alguien quiere que le ayudemos, podéis contactarnos a través de este correo que vemos por pantalla o a través de nuestra web en la sección Contacto. Bien, hemos visto que en esta ocasión, voy a comprobarlo. Bien, en esta ocasión no han aparecido preguntas, así que en cualquier caso, si alguien quiere contactarnos, si ha surgido alguna duda, estaremos encantados de comentarla con vosotros. Y nada más por nuestra parte, esperamos que el webinar haya sido provechoso. Disculpad de nuevo por esta extensión de 4 minutos que hemos tenido y esperamos seguir en contacto con todos vosotros y vosotras. Muchas gracias por vuestra atención y buenos días.